Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 11 de noviembre de 2020 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1939 y más concretamente el 27 de septiembre, cuando se fundó en Alemania un organismo conocido como el RSHA. La nueva entidad combinaba la acción del SD nazi con la SIPO, de tal manera que se pudiera controlar de forma total cualquier situación que se presentara en el interior del territorio del Tercer Reich. La unión de distintas instituciones permitía una fiscalización absoluta de todos y cada uno de los ciudadanos alemanes. De manera bien significativa, en ese control social, el RSHA contaba con una sección dedicada a la legislación, otra relacionada con la investigación ideológica, una más centrada en las esferas de la vida alemana, otra encaminada a la supresión de la oposición, otra destinada a la persecución del crimen, otra a la acción exterior y finalmente otra entregada a la investigación ideológica y a su evaluación. El nuevo organismo actuaba con un mecanismo de relojería. Detectaba al disidente, lo identificaba y procedía a eliminarlo de una manera o de otra de la vida pública. De forma bien significativa, los nazis no crearon esta entidad hasta después de iniciada la Segunda Guerra Mundial. Ciertamente, Hitler había gobernado con poderes dictatoriales durante los años anteriores, pero era ahora cuando al fin y a la postre la sociedad alemana y pronto las sociedades de los territorios ocupados iba a conocer un control más que férreo que acabaría derivando incluso en la práctica del genocidio. Para llevar a cabo el crimen en masa constituía un requisito absolutamente imprescindible el someter y acabar con los disidentes. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el control de la libertad de expresión decretado por el gobierno socialcomunista de España. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el 1 de julio de 2015, siendo presidente del gobierno Mariano Rajoy, entró en vigor la Ley de Seguridad Ciudadana conocida popularmente como la Ley Mordaza. Segundo, la nueva ley, impulsada por el gobierno de Rajoy, sustituía a la Ley Orgánica de Protección Ciudadana que había estado vigente desde 1992. Tercero, la conocida Ley Mordaza cuenta con 54 artículos que se dividen en 5 capítulos diferentes, a los que se suman 7 disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y 4 finales. Cuarto, esta ley se justificaba sobre la base de reforzar la seguridad ciudadana. La realidad, sin embargo, es que lejos de convertir la existencia de los españoles en más segura, se limitaba a controlar todavía más el ejercicio de sus libertades. Quinto, así, en los 54 artículos que formaban la ley se contenían nada menos que 45 infracciones punibles. Sexto, así se endurecieron, por ejemplo, las condiciones para las manifestaciones y protestas públicas. Séptimo, de manera semejante se establecieron sanciones muy elevadas. Por ejemplo, el colgar fotografías en la web de policías en procedimientos que pudiesen llevar a un proceso legal se multa con sanciones que pueden llegar hasta los 30.000 euros, unos $45.000.
Octavo, no menos significativa, fue la presencia de artículos que limitan desproporcionadamente el ejercicio de reunión, manifestación y la libertad de expresión, o que restringen y sancionan las concentraciones pacíficas delante del Congreso de los Diputados. Noveno, en paralelo, la ley, sin embargo, despenalizaba las injurias contra la corona y el delito que castigaba las ofensas religiosas. Décimo, a raíz de la llegada del coronavirus, el gobierno que sucedió al de Rajoy, el socialcomunista encabezado por Pedro Sánchez, emitió una orden presidencial que establecía el estado de alarma en compañía de la ley Mordaza, ley, por cierto, que las fuerzas que componen el gobierno habían prometido reformar. Undécimo, el gobierno socialcomunista ha dado otro paso en el control de las libertades y de los disidentes mediante una orden ministerial que pretende actuar contra la desinformación y examinar el pluralismo de los medios. Duodécimo, así, el Boletín Oficial del Estado del 5 de noviembre pasado ha publicado una orden del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática en la que aboga por actuar contra la desinformación y donde habla de adopción de medidas. 13º. El ministerio dirigido por Carmen Calva señala en su escrito que la información veraz y diversa se ve cada vez más amenazada por la difusión deliberada a gran escala y sistemática de informaciones falsas que quieren influir en la sociedad. 14º. La orden señala además que con el objeto de atajar la desinformación se actuará para incrementar la integridad electoral y garantizar unos sistemas electorales libres y justos y examinar los medios que se emplean para interferir en sistemas democráticos. 15º. La orden de la ministra Calva señala igualmente que para combatir la desinformación urge redefinir los aspectos implicados mediante la identificación de los órganos, organismos y autoridades que forman el sistema. 16º. Este trabajo será realizado por el Consejo de Seguridad Nacional, el Comité de Situación, la Secretaría de Estado de Comunicación, la Comisión Permanente contra la Desinformación, las autoridades públicas competentes y el sector privado y la sociedad. 17º. Así, el Gobierno se ve facultado para realizar campañas de comunicación para enfrentarse con informaciones a las que previamente ha definido como fake news. En otras palabras, el Gobierno decide qué es verdad y qué no lo es. Y en esa labor de control de la libertad, el Gobierno se apoyará de manera muy clara en el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI y el Ministerio del Interior. 18º. Como remate, el Gobierno abrirá la puerta a que en esa representación colaboren entidades del sector privado que carecen de legitimidad alguna para decidir sobre las libertades de los ciudadanos. 19º. La vigilancia de la libertad de expresión llevada a cabo por el gobierno socialcomunista pretende justificarse en un plan de la Unión Europea de 2018 para establecer un mecanismo de alerta rápida sobre las campañas de desinformación. Y 20º, de manera bien representativa, el grupo de trabajo actúa a las órdenes del alto representante Josep Borrell, uno de los hombres de George Soros en el seno de la Unión Europea. La campaña contra la libertad de expresión en España comenzó hace mucho tiempo. Se inició hace décadas en una Cataluña y unas Vascongadas gobernadas por los partidos nacionalistas. Se amplió con los gobiernos socialistas y populares que fueron controlando mediante la publicidad institucional a los medios de comunicación y de manera muy especial a los de cobertura autonómica. Llegó a un punto verdaderamente liberticida y criminal con el gobierno de Mariano Rajoy, que lanzó la ley Mordaza que empeoraba la protección de los ciudadanos y a la vez reducía la libertad de expresión, que utilizó la agencia tributaria para perseguir a disidentes, que no perdió ocasión para ir avanzando paso a paso hacia el sometimiento de la sociedad a las oligarquías y que vendió la libertad y los bienes de los españoles a instancias supranacionales. Como en tantísimas cosas, el gobierno de Rajoy avanzó hacia la dictadura tanto que la izquierda que vendría después apenas tendría que recorrer camino para alcanzar la meta. Y así, quien ahora se dirige a ustedes, lo anunció
una y otra vez durante los años del gobierno de Rajoy. El gobierno socialcomunista acaba de dar un nuevo paso hacia el final de la libertad y lo ha hecho rematando lo que avanzó en ese camino Mariano Rajoy. Desesperado por una realidad mediática que no puede controlar por completo, inquieto por la manera en que las noticias se difunden más allá de los medios convencionales y serviles, asustado por los escasos focos de información y opinión que no se rinden ante el despotismo y la agenda globalista, el gobierno socialcomunista ha decidido liquidar la disidencia. Para ello, ha optado por seguir el mismo modelo que los nazis no pusieron en pie hasta después del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Un modelo que consiste en identificar las expresiones contrarias al gobierno, en encargar de su localización a los servicios de inteligencia y policiales y en proceder a la supresión de cualquier disidencia. Todo ello, además, sin pasar por el Parlamento, lo que constituye una clara violación de la legalidad, ya que se trata de una norma que afecta de manera muy seria el ejercicio de derechos fundamentales. España se dirige hacia una dictadura gracias a los numerosos pasos previos dados por el gobierno de Mariano Rajoy y a la resolución del gobierno socialcomunista de alcanzar esa codiciada meta. La identificación de disidentes, el acoso a la libertad de expresión y la persecución de los que digan lo que no se amolda al mensaje oficial se ha puesto ya en funcionamiento. Y para colmo, como sucedía en la Alemania nazi, para cumplir esas metas se cuenta con los servicios de inteligencia y las fuerzas policiales. Heinrich Himmler no lo habría sabido hacer mejor. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 5 millones de euros, pero no se preocupen, no van en beneficio del bien común, sino a partir de ahora también en beneficio de los esbirros que vigilarán para que ustedes no ejerzan sus libertades públicas. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.